Hermanos, muy buenos días, tardes, noches. No sé en qué momento esté usted viendo este video. Si usted está teniendo su grupo todos los días, o perdón, todos los sábados a las 7 de la noche, pues esto es para usted, para que estrene este video, esta enseñanza. Y gracias por acompañarnos, hermanos. Ya estamos pues prácticamente a mediados del mes de julio. Ya estamos terminando casi esta segunda temporada de estudios Caminando con Jesús, un año, que espero, hermanos, sigan leyendo. Yo sé que a estas alturas, a estas fechas, hay a veces desánimo, a veces ya como que la gente empieza a dejar este hábito de leer, aun cuando tuvieron una buena intención a principio de año, bueno, pues a lo mejor ya no están continuando. Pero hermanos, este libro, pues pretendemos que sea por lo menos consultado en algún momento, que usted pueda pues, leerlo quizá este próximo año, aunque estamos con mucho trabajo, pero deseando hacer otro programa similar, pero con otro tema. Bien, hermanos, pues esperamos nuevamente que usted siga leyendo. En el orden de la lectura que estamos haciendo por los evangelios, ya hemos visto dos etapas muy interesantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La primera trata acerca de la pregunta cristológica que vimos aproximadamente hace como 2 sábados. Y el sábado pasado hablamos acerca de la transfiguración. Estos dos eventos de alguna forma están conectados junto con el tema de esta tarde, porque nos demuestran mucho acerca de quién es Jesús. Estos dos temas anteriores que hemos visto, por un lado, la pregunta cristológica, es decir, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice Jesús, o pregunta, y los apóstoles en boca de Pedro, bueno, los apóstoles responden primeramente, algunos dicen que eres Juan Bautista, Isaías, Jeremías o cualquiera de los profetas. Y cuando Jesús pregunta directamente, ustedes, ¿quién piensan que soy yo? Bien, Pedro dice, en boca de Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta declaración es muy importante porque nos ayuda a pensar en la divinidad de Jesús. Si no fuera suficiente, en el caso de Mateo y Lucas, nos presentan la transfiguración, que es un evento importante. Marcos también lo hace, que es un evento muy importante porque también la transfiguración nos muestra la divinidad de Jesús. Bien, aún con ello, aún con estas dos escenas o estos dos episodios, hay quienes todavía dudan y discuten si Jesús era verdaderamente el Mesías o no, si Jesús era verdaderamente divino o no. Hay discusiones con respecto a esto. Si usted observa cualquier, no sé, canal de YouTube de estos famosos ateos, muy poca gente pone en duda la existencia de Jesús. Hay quienes dicen, sí, Jesús sí existió, hay evidencias históricas de que Jesús verdaderamente estuvo caminando en esta tierra, pero donde dudan y donde está la discusión muchas veces es en su divinidad. Yéndonos hacia el terreno religioso, los judíos hasta nuestros días todavía también dudan de que Jesús sea el Mesías. Para muchos de ellos, o para todos los judíos, Jesús simplemente fue un gran maestro o un rabino como cualquier otro, pero realmente nada demuestra que él haya sido el Mesías. Y esto, mis hermanos, es muy importante que analicemos como cristianos, creyentes en Jesucristo, porque si no bastan estos dos temas anteriores que ya cité, la pregunta cristológica y la transfiguración, tenemos con este tema que abordamos hoy, que es la promesa de la resurrección, la confirmación de que Jesucristo verdaderamente sabía, por un lado, quién era Él y sabía también cuál era la misión por la que había venido a este mundo. En otras palabras, Jesús en su discurso no solamente plantea a sus apóstoles que va a morir, porque Él lo dice, lo ha dicho en muchas ocasiones, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a morir. Pero también Jesús habla acerca de su resurrección. Y esto sabemos que fue muy olvidado por los apóstoles, porque recordemos que ellos de alguna manera nos narran los evangelios que no creyeron cuando las mujeres acudieron a ellos diciéndoles el Señor no está en la tumba, ha resucitado. Y algunos incluso, si mal no recuerdo, creo que es Lucas, Marcos, no recuerdo muy bien, el quien señala que
no les creían y las tuvieron como por locas, ¿no? O algo así. Bien, en este estudio, que es la promesa de la resurrección, vamos a estudiar qué tiene que ver esta idea de la resurrección y por qué es tan importante para nosotros y por qué refuerza la creencia de que Jesús no solamente es el Mesías, sino que Jesús es el Hijo de Dios y es verdaderamente Dios. Bien, empecemos diciendo lo siguiente. Jesucristo decía en muchas ocasiones que él tenía que morir, pero la pregunta aquí es, ¿por qué tenía que hacerlo? ¿Por qué Jesús tenía que morir? Esta pregunta es necesario que hagamos porque habrá quienes piensen respecto al Mesías si era necesario que el Cristo debía morir. Ahora, hay aquí muchas discusiones al respecto, incluso dentro de el mismo seno de los judíos. Hace apenas estuve escuchando un podcast de un judío que se convirtió a Cristo y este judío comenta, escuché el podcast así, realmente no atendí muy bien ni quién era ni cuáles eran sus bases, pero me llamó la atención que él decía que él le preguntaron a él por qué los judíos no creían que Jesús era el Mesías y él no supo qué responder, le preguntó a sus rabíes y él observó que sus rabíes tampoco estaban muy seguros de la respuesta, sino que ofrecían una respuesta, pero que para él, para este judío converso, no era tan convincente. Entonces, una de las preguntas que él hizo fue la siguiente. ¿Verdaderamente el Mesías tenía que morir? Y tenemos que decir que para algunos judíos, sí, para muchos judíos era necesario que Jesús muriese, pero para otros, podemos decir quizá la enorme mayoría, y estamos hablando en tiempos de Jesús, los judíos pensaban que no era necesario que Jesús muriera o que el Mesías muriese. Perdón, corrijo, que el Mesías muriese. Recuerde que en este tiempo estamos todavía en una etapa en la que los judíos no estaban seguros si Jesús era el Mesías o no. Entonces, algunos judíos eh, pensaban que el Mesías no necesariamente tendría que morir. Es más, pensaban que el Mesías de alguna forma iba a sobresalir o a sobrevivir aún incluso con la invasión extranjera. ¿Por qué digo esto? Porque algunos creían que el Mesías tenía que ser alguien poderoso que pudiese imponer un gobierno local que expulsase a los romanos. Ya hemos mencionado esto en otros estudios en el que los judíos creían de alguna forma que el Mesías o el Cristo tendría un carácter un poco político y tendría un carácter que demostrase su poder de forma fehaciente, expulsando a los judíos y sobre todo sobreviviendo él. Por ejemplo, llama la atención que cuando Jesús está crucificado, uno de los gritos que le hacen a Jesús es que se salve a sí mismo. Aun cuando no lo notamos con exactitud, la expresión de salvarte a ti mismo implica, bueno, si eres el Mesías, no tienes que morir. Eso es lo que creían algunos. Si eres verdaderamente el Mesías, no vas a morir porque tienes el poder de salvarte a ti mismo y pues bajar de la cruz e imponer todo lo demás. Vayamos a Marcos capítulo 15, versículo 31 al 32 y noten esta expresión. Dice el texto bíblico, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y esta expresión de que baja de la cruz no era una burla, digamos, sin sentido. A veces pensamos que es así. Nosotros estamos quizá habituados a burlas de esa manera, sin sentido, pero en Jesús era verdaderamente un desafío. Le lanzaban el desafío, demuestra que eres el Mesías no muriendo, bajando de la cruz e imponiendo orden. Evidentemente, estos judíos, estos sacerdotes y estos escribas creían que el Mesías no tenía que morir. El otro aspecto que mencionaba hace un momento acerca de que pensaban que el Mesías tendría un carácter político, lo observamos en Juan, capítulo 6, versículo 15. Dice el texto, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse
al monte el sol. Entonces, no es extraño, mis amados, que la gente no entendía muy bien cuál era el carácter mesiánico de Jesús, cuál era el carácter mesiánico cristológico de Jesús, y pensaban en una misión más política, más de poder que de redención. Ahora, la Biblia en el Antiguo Testamento nos dice claramente que el trabajo principal del Mesías no sería o no tendría un carácter político, sino más bien de una redención del alma, si queremos llamarlo así, una redención de Israel, de salvar a Israel de sus pecados. Y en ese sentido, Jesús interpretaba perfectamente bien las escrituras del Antiguo Testamento, diciendo que era necesario que el Cristo muriese tal como los profetas habían dicho. Y nótese el énfasis que hice hace un momento en necesario. Jesús decía en muchos de sus discursos, es necesario que el Hijo del Hombre vaya y padezca a mano de los principales sacerdotes. Jesús anticipó su muerte y la compartió con sus apóstoles. De alguna manera, esto no debería ser sorprendente para sus apóstoles cuando Jesús fue arrestado en el huerto del Getsemaní, pero ya vemos cuando leemos los evangelios que para muchos de los apóstoles esto fue totalmente tomado por sorpresa. Pero Jesús decía que esto confirmaba lo que decían los profetas. Un profeta que nos dice muy claramente qué es lo que va a pasar con el siervo del Señor o con el Mesías es Isaías. En el capítulo 53, versículos 1 al 12, Isaías nos enseñaba esto. Lo cito. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías entonces nos enseña claramente, mis amados, que Jesús, el Mesías, tenía que morir. Y cuando Jesús ya se nos ha presentado en la pregunta cristológica, Mateo 16, y luego nos presenta, perdón, a Jesús en la transfiguración, Mateo 17. Entonces entendemos que Jesús es el Mesías y que el Mesías era necesario que muriera. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriese una muerte en la cruz, una muerte espantosa. ¿Para qué? Para que a través de la muerte de Jesús pudiese purgar nuestros pecados y darnos una vida nueva en una cercanía con Dios. La muerte del Señor entonces expía nuestros pecados. Isaías ya nos lo ha dicho ampliamente y de una forma que no hay duda. Pero también lo confirma el apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 21 al 26. Dice este texto,
perdón. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así pues, hermanos, no hay ninguna duda de que el Mesías era necesario que muriese. Era necesario que Cristo muriera. Y esto nos da el camino hacia la cruz. A partir de más de la mitad del Evangelio, observamos que Jesús resignado, bueno, no resignado, pero sí convencido, marcha hacia Jerusalén, en donde se enfrentará a todo lo que van a hacerle, a todo lo que estaba pasando. Y por supuesto, de aquí surge esta pregunta, aunque Jesús ya lo ha dicho, es necesario que lo hagamos, ¿verdad? ¿Estaba nuestro Señor Jesucristo consciente, estaba Jesucristo consciente de que su destino era la cruz? ¿Estaba consciente de su destino hacia la cruz? La otra pregunta era, ¿estaba él preparado para ello? Y para responder esta pregunta debemos seguir la línea de los evangelios, pues los cuatro coinciden en que Jesús tenía la idea en su mente acerca de su propia muerte. Es decir, Jesús sabía, porque sabía lo que los profetas habían dicho acerca de él, Jesús sabía que él tenía que morir, estaba consciente, lo anunciaba en muchas ocasiones. Pero para que no quede duda, vamos a tener que citar nuevamente los evangelios. Primeramente, vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto, y note usted al final, resucitar al tercer día. Por si esto no fuera poco, vamos a Mateo, esta vez capítulo 17, versículo 22 al 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Pero Mateo no es el único evangelio que registra palabras de Jesús al respecto de su propia muerte. Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Vamos un poco más adelante, Marcos capítulo 10, esta vez el versículo 32, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Nuestro Señor estaba más que consciente e informado de su destino. Pero Mateo y Marcos no son los únicos. Vamos a Lucas. El Evangelio del Médico nos dice así en el capítulo 18, versos 31 al 33. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Y finalmente, hermanos, pues tenemos, por si no fueran los evangelios sinópticos suficientes, el único evangelio que narra las cosas de manera distinta, el evangelio de Juan, pero él dice las siguientes palabras. Capítulo 32, capítulo 12, perdón, capítulo 12, versículo 32 a 33. Y yo, si fuera levantado de la tierra, todos atraerán mismo, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Hermanos, los 4 evangelios coinciden en que Jesús sabía que iba a morir. Y Jesús está diciendo estas palabras a sus apóstoles con la intención de que ellos no los tomaran por sorpresa todo esto y su fe no decayese.
Jesús anuncia su camino hacia la cruz en muchas ocasiones para que los apóstoles estén al pendiente de cómo las promesas de los profetas, cómo las cosas que se han anticipado se están cumpliendo, pero desafortunadamente, hermanos, observamos en los evangelios que los apóstoles pues no se acordaron de estas palabras, no las entendieron. De alguna manera pensaban quizá que Jesús estaba victimizando o que probablemente Jesús estaba exagerando acerca de su destino. No pensaban qué tan horrible iba a ser. Pero cuando Jesús se levanta de entre los muertos, nos dice la palabra del Señor que se acordaron de todo esto. Al respecto, un pasaje muy amplio que no podemos leer por falta de tiempo, pero que les recomiendo que leas el Evangelio de Lucas capítulo 24, en donde se nos narra el camino a Emaús. Quiero centrarme en solamente 6 versículos, versículo 21 al 27, en donde se nos resalta este descubrimiento, esta revelación que tienen los apóstoles. Dice el texto bíblico, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Hasta entonces fue que los apóstoles comprendieron el plan salvífico de Dios, entendieron la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta eso, hermanos, recuerden que aún ahí nuestro Señor Jesucristo tuvo que visitarles para llamarlos nuevamente a la predicación del Evangelio. Pero algo es claro hasta este momento de nuestro estudio. Jesús prometió que iba a morir, era necesario que él muriese. Él prometió que iba a morir, pero también prometió que iba a resucitar. Jesús promete no solamente su muerte, sino también su resurrección. En sus anuncios de su muerte, podría pensarse que Jesús pensaba más en el sufrimiento que en su eventual levantamiento de entre los muertos. Pero lo cierto es que Jesús también sabía que Él resucitaría. Ya hemos leído algunos textos en los evangelios en el que se nos dice que Jesús dice, al tercer día me voy a levantar, al tercer día el Hijo del Hombre se levantará, resucitará al tercer día, dice nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón, hermanos, enfatizamos al inicio de este estudio que es importante hilar estos 3 eventos: la pregunta cristológica, la transfiguración y la promesa de Jesús de su muerte y su eventual resurrección. Así pues, cuando constatamos esto en la transfiguración, como aquella vez que Jesús hablaba de la gloria que compartía con el Padre, podemos ver que Jesús sabía que Él procedía del Padre de una forma eterna y que iba a volver allá. Dice Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora bien, ¿qué es la resurrección realmente? La resurrección se ha asociado mucho con una gloria que ahora Jesús obtiene para ir nuevamente al Padre. La resurrección de Jesús entonces confirma no solamente de que Jesús es el Cristo, sino que la acción redentora que viene a hacer en este mundo estaba completada. Así pues, hermanos, Jesús demuestra que es Dios. Jesús es evidente que es Dios en la transfiguración, pero ahora en la resurrección obtenemos una confirmación que no da lugar a dudas. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo ayuda para que estemos conscientes de que nuestros pecados también ya han sido cubiertos, porque si no hubiese resucitado, seguiríamos en nuestros pecados tal como lo enseña el apóstol Pablo.
Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12 al 21. Otro texto un poco amplio, pero es necesario, hermanos. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe, y somos hallados testigos de Dios, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y así pues, hermanos, tanto la muerte de Jesús como la resurrección de Jesús son elementos necesarios para nuestra salvación, son elementos importantes para demostrar la divinidad de Jesús. Y esto, hermanos, pues nos hace tener una fe firme en nuestro Señor porque Él confirmó lo que Él mismo decía de sí y lo que esa voz en el cielo decía cuando Jesús fue bautizado y cuando fue transfigurado: este es mi Hijo amado, a Él oír, a Él ved, a Él remitir. Hermanos, tenemos una salvación segura en nuestro amado Señor. Bien, vamos a terminar, vamos a ir a las conclusiones, hermanos, para ver qué es lo que nos enseña este estudio. Comenzamos diciendo, hermanos, que los profetas anunciaron que era necesario que el Mesías moriría. Esto era necesario para nuestra salvación. Aun cuando los judíos siguen debatiendo entre ellos si era necesario o no, para nosotros, con la referencia de Isaías y sobre todo con el mismo testimonio de Cristo, estamos más que convencidos que era necesario por nuestro bien, para nuestra salvación. Y en ese sentido, Jesús sabía exactamente cuál era su misión, sabía exactamente cuál era la obra y el trabajo que iba a desarrollar, por lo que anunció tanto su muerte como su resurrección. Y vemos, hermanos, que en los evangelios se relatan precisamente estos dos eventos hechos una realidad. Jesús murió. Pero también, para gloria de Dios, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Gloria sea a su nombre. Y la resurrección de nuestro Señor, de nuestro Maestro, confirma su persona como Cristo y sella la salvación que trajo para sus elegidos, para todos nosotros. Así pues, hermanos, nos gloriamos en nuestro Salvador, nos gloriamos en nuestro Señor, alabamos su nombre y damos gracias al que vive por siempre. Hermanos, pues gracias por conectarse, gracias por ver este estudio, esperamos que sea de bendición. Si usted quiere compartirlo, hágalo, hermanos. Esto, por supuesto, va a ayudar a que la palabra del Señor corra. Estamos a su disposición. Cualquier duda, cualquier aclaración, si desea la diapositiva, con mucho gusto la podemos proporcionar a todos los que así lo deseen. Y esperamos, hermanos, que tengan una muy bonita noche, un bonito fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Que Dios les bendiga.